Política a fondo. Con la conducción de Bernardo Elfman. 90.7, la radio pública. Entrevistas a la manera de Bernardo Elfman. Las voces del pueblo hablan en la radio pública. Política a fondo. Un pueblo, todas las voces. Muy buenas tardes, bienvenidos. Pasaron apenas 2 minutos de las 18. Ya saludamos al equipo, en este caso a Mariana Aníbal, aquí en la musicalización y operación técnica. Mariana, gracias. Hoy me acompañás hasta las 19. Muy bien, ahí está, hasta que viene después el recambio. Te cuento que tenemos un programa, como siempre, cargadísimo. Ahora estuvo, ¿no? Nicolás Dujovne, en el ministro de Economía, realizando en el Congreso, anunciando, ¿no?, lo que va a constar el paquete de medidas de la máxima ley, que es el presupuesto, y además hablando de muchísimos temas como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esos ítems ocultos que siempre existen, y cuánto hay de un rumor que está corriendo como reguero de pólvora, que se le va a pedir 20.000 millones de dólares más al fondo, como si esto fuera poco, diría la abuela, así es. Además, como todos los jueves, vamos a tener una voz del Colegio de Psicólogos, Provincia de Buenos Aires, Distrito 14, sede Morón. Estamos hablando en este caso del licenciado Antonio Soto. Vamos a hablar, ¿no?, de cuánto perjudica o no, qué significa que haya pasado el Ministerio de Salud a secretaria, y cuánto significa esto en lo que tiene que ver también con la ley de salud mental y todo lo que vivimos hoy, ¿no?, colateralmente relacionado, ¿no?, a la salud y particularmente a la salud pública. Tuvimos ayer los protagonistas, toda la hora, con el intendente municipal Ricardo Curuché, hablando de todos los temas, ¿no?, que hacen a su gestión, cuestión hospital, cuestión asfalto, cuestión, ¿no?, contingencia, crisis. Hay crisis también en el municipio, así como está pasándola mal, ¿no? Pasamos todos, pero hablando, ¿no?, en noción de país, de Estado, ¿no? El Estado somos todos, pero en definitiva, ¿no?, ¿cómo está el Estado nacional, provincial? Bueno, ¿y acá qué pasa con el Estado municipal? Bueno, todas esas cuestiones las vimos, seguramente vamos a escuchar en la última media hora parte de ayer este diálogo, ¿no?, en una entrevista que duró un poquito más de 1 hora, casi 1 hora y 4 minutos. Muchísimos mensajes con todo lo que estamos viviendo en el día de hoy, con toda la actualidad. La tenés acá, por supuesto, en Política a Fondo. Esto ha sido la presentación. Vamos a escuchar un poquito de música y ya estamos con las voces de ellos, ¿no? Primera voz, vamos a hablar con el licenciado Antonio Soto para ver esta cuestión de Ministerio de Secretaría. ¿En cuánto nos perjudica? Te lo contamos en un rato. Política a fondo. Con la conducción de Bernardo Elfman. 90.7, la radio pública. Entrevistas a la manera de Bernardo Elfman. Las voces del pueblo hablan en la radio pública. Política a fondo. Un pueblo, todas las voces. Vamos en Política a Fondo y vamos a dialogar de unos temas que la verdad que nos preocupa, que tiene que ver con esto del pase de rango, ¿no?, de bajar de rango, ¿no? Estamos hablando del Ministerio de Salud a secretaría, ¿no? Y justamente se tiene que implementar la ley de salud mental. ¿Se podrá con este pase de rango? Bueno, vamos a hablar de esto y de algunas otras cuestiones colaterales a todo esto,
con el licenciado Antonio Soto, que pertenece al Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 14, con sede en Morón. Licenciado, ¿cómo le va a usted? Os saluda Bernardo Elfman y bienvenido a Política a Fondo. Buenas tardes, Bernardo, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué es lo primero que hay que decir, ¿no? Por esto que yo marco como preocupación, se tiene que implementar la ley de salud mental y una cuestión era con el Ministerio de Salud y ahora con esta baja de rango que hacen a Secretaría, ¿se va a poder llevar a cabo? Bueno, digamos, ya era bastante complejo sí. La situación que se venía dando, por eso estaba nuestra preocupación desde no solo nuestro colectivo de psicólogos, sino de todos otros profesionales de la ley de la salud mental, y a esto se le suma que jerarquizan al ministerio en una secretaría. Claro. Entonces, obviamente que las consecuencias que va a haber no van a ser las mejores. Sí. Porque no tengo datos ciertos del manejo presupuestario, pero deduzco que no es que vayan a ampliar lo asignado para las políticas de salud mental, que ya eran bastante bajas. ¿Sí? Entonces, en cada oportunidad que tenemos, no solo yo, sino otros colegas, vamos haciendo hincapié en que cada vez complican más la situación en cuanto a la implementación de los distintos dispositivos que habilitaría el fiel cumplimiento de la ley. Exacto. Igual lo estamos viendo hoy en el curso de políticas de salud, que hay un ajuste muy fuerte, ¿no? Que está pasando en el Posadas, lo que pasa con las vacunas, lo que pasa con los tratamientos de los pacientes de HIV. Sí. Esas, fíjese, Bernardo, en salud mental, cualquier dispositivo que se implemente siempre es a largo plazo. Sí. Y tiene salud mental la característica de que la alta tecnología es la capacitación, preparación de los recursos humanos. Sí. ¿Sí? Entonces, si usted no tiene un asidero, ¿cuál es la ruta o cuál es la trayectoria que tiene que instrumentar como política pública, porque vamos de un vaivén al otro, ese enigma que tienen los profesionales, de alguna manera piénselo, cuál es el impacto en aquellas personas que tienen los padecimientos. ¿Sí? Sí, claro. Claro, muy complicado. Sí, cada vez se complica más y en realidad las noticias que vamos escuchando en la vida cotidiana no son de las mejores. Sí, es cierto. Es cierto. Lo consulté. ¿Y cuánto tiempo hay para llevar la implementación en su totalidad de la ley de salud mental? Bueno, eso sería realmente alguien que recibiría la categoría de un adivino. Pero, por ejemplo, a ver. En la ley decía que es una de las bases, una de las estructuras del proceso de desmanicomialización. Sí. Tenía que terminar en el 2020. ¿Usted cree que va a suceder eso? Y lo veo muy difícil. Bien, ¿está? Claro. Entonces, no sé si tiene conocimiento de cuántos son los dispositivos o cuál es el presupuesto asignado para las prácticas de estos dispositivos. Algunos, podría decir, casa de medio camino, hospital de día, atención domiciliaria, acompañamiento familiar
comunitario. Bien, esto se ve así, yo utilizo el término realiado, podría ser otro, ¿sí? Pero muy particular, porque algunos municipios le dan cierta relevancia, pero no es una política pública sostenida a largo plazo, como ya le había dicho hace unos minutos. Sí. Claro, no hay políticas de Estado, ¿no? En definitiva, porque se hizo una ley, pero, bueno, suceden estas cosas, acuerdos, ajustes, y por supuesto no dan los números para cerrar lo que corresponde con la ley, ¿no? Sí. ¿Usted se acuerda que hace unos meses hubo un intento de derogar el decreto reglamentario? Sí. Bien. Entonces, sin haber derogado el decreto reglamentario, porque ese intento lo hubo, ¿cuánto se ha avanzado? Muy poco. Claro. Y de vuelta, y el panorama a futuro es, por de pronto, incertidumbre pura. Claro, incertidumbre y desalentador, ¿no? Cuento que estamos hablando con el licenciado Antonio Soto del Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, Distrito 14, ¿no? Con sede en Morón. Vamos un poquito, si me parece que el licenciado, a lo positivo es el laburo que está haciendo, ¿no? El Colegio de Psicólogos con permanente capacitación, y una muy interesante se viene este fin de semana en el Colegio de Abogados, ¿no? Por una práctica de la psicología facilitadora del acceso a la salud, digo. A contrapelo, bueno, de los tiempos que corren, pero con un gran ímpetu el Colegio de Psicólogos, después llevar eso a buen puerto, ¿no? Sí, por supuesto. La propuesta que nosotros tenemos de lo gremial y lo formativo es que brindarle a todos nuestros matriculados una capacitación bien amplia, porque no es que solamente vamos por alguna orientación clínica, sino fundamentalmente esta ley de salud mental, por ejemplo, explica que debería atenderse muchos de los dispositivos con base comunitaria y social. Y nosotros tenemos una carrera específicamente de psicología social y comunitaria, que tiene base interdisciplinaria, que es también uno de los pilares de la ley con la intersectorialidad. O sea, desde los hechos, nosotros desde nuestro distrito intentamos hacer lo que está al alcance desde el campo de lo posible para que nuestros matriculados tengan esa posibilidad cierta, concreta, de capacitarse, formarse en la actualidad, con, digamos, con la realidad que nos toca afrontar. ¿Está? Sí, estoy viendo, ¿no?, el programa de actividades, lo que se va a desarrollar este sábado, ¿no? Y la verdad que es amplísimo, ¿no? Y esto demuestra, bueno, el interés más allá, a contrapelo de los tiempos que corremos, ¿no?, del Colegio de Psicólogos, de cambiar un poquito de historia, o por lo menos poner en la agenda, ¿no?, que es posible aplicar la ley de salud mental, que es posible que la salud mental llegue a todos, ¿no? Obvio. También retomo un poquito para, digo, el concepto de salud mental en la actualidad se ha ampliado tanto que va implicando distintos temas que hacen justamente a la amplitud de derechos. La ley lo dice, ¿sí? O sea, antes el que tenía un diagnóstico de un padecimiento mental tenía un sello para toda la vida. En tanto que ahora
¿sí? Es considerado como un sujeto de derecho, se lo acompaña, ¿sí? En función del padecimiento que tiene, y se va viendo cuál es la capacidad jurídica que cada persona puede tener. Sí, Por ejemplo, una persona con capacidad jurídica que tiene un padecimiento mental, también podría votar. Claro. Que de hecho lo han hecho. ¿Está? Sí, digo, claro. Esto, pongámonos en el siglo pasado, sería prácticamente una aberración, dirían. Claro. En sentido amplio. Sí. Y hablando, digo, de cuestiones que tienen que ver, uno cree con un pasado, pero no es así, lo vemos permanentemente en una sociedad muy machista. Justamente uno de los temas que se va a brindar es vigencia del patriarcado en el entramado vincular hoy, ¿no? Sí. Del cual se va a exponer y lo va a hacer la doctora Irene Meller, ¿no? En esto de lo que estamos hablando, de lo que va a suceder este fin de semana, este sábado. Sí. ¿Ah? Pero hay incluso una serie de talleres, de los cuales incluso yo intento participar, para justamente pensar la actualidad y a ver si somos creativos como para, vuelvo a decir, afrontar o dar cierto grado de certidumbre a lo que está sucediendo, porque totalmente vuelvo a sostener que el tema de la salud mental es un recorrido a largo plazo. Y en realidad uno tiene que ir afrontando en el día a día, en la vida cotidiana, eso que acontece, no hay otra. Así es. Talleres como, por ejemplo, algunos que estoy viendo en el folleto, el papel estratégico de la psicología en la justicia, el trabajo en la psicología clínica, ¿no? Sí, claro. También hay que hacer educativo. Fíjense que tanto ahí está usted tocando el término de educación. Sí, claro. Y hay muchísimos colegas que están trabajando en educación y entonces también se les brinda la posibilidad de reflexionar sobre esa temática. Así es. Que, bueno, licenciado, para cerrar, tomo palabras que están en el folleto que pertenece a Baruch Espinosa. La actitud más importante que un ser humano puede lograr es aprender para entender, porque entender es ser libre. Perfectísimo. Ahí nosotros también venimos haciendo desde algunas actividades, una política de inclusión desde la de educación, así que está perfectamente, o sea, formarnos nos da cierto grado de certidumbre ante la incertidumbre que se nos presenta un futuro, porque el futuro realmente hay que afrontarlo. Totalmente. No es fácil, pero hay que poner el pecho y afrontarlo, como dice usted. Licenciado Antonio Soto, muchísimas gracias por estos minutos con la Radio Pública de Marcos Paz. El agradecido soy yo y saludo a toda su audiencia. Muchísimas gracias. Pasó el licenciado Antonio Soto del Colegio de Psicólogos de Provincia de Buenos Aires, Distrito 14, con sede en Morón, hablando, ¿no?, de la inclusión de la ley de salud mental y particularmente, ¿no?, en esta relación, en lo colateral, en lo que toca con la baja de ministerio a secretaria. Política a fondo. Con la conducción de Bernardo Elfman. 90.7, la radio pública. Entrevistas a la manera de Bernardo Elfman. Las voces del pueblo hablan en la radio pública. Política a fondo. Un pueblo, todas las voces.
Continuamos en Política a Fondo y te cuento que hace algunos minutos ya terminó el acto en Ferro. Hoy estaba previsto para las 15 horas. Encuentro Federal Sindical. ¿Nace algo nuevo? Vaya a saber uno. Frente Sindical para el modelo nacional. Ahí, por supuesto, el moyanismo, la CTA, ambas, y la Corriente Federal de Trabajadores, donde está Sergio Palazzo, uno de los dirigentes más importantes hoy del sindicalismo argentino, perteneciente a la bancaria. Te recuerdo que en el día de mañana, 21 de septiembre, va a estar el profe Romero aquí en Marcos Paz, haciéndole una nota al diputado nacional y ex ministro de Economía, Cristian Fernández, Axel Kicillof. Van a estar a partir de las 20 horas en lo que es La Española, acá cerquita, Radio Pública. Vamos a escuchar, porque hablamos con el profe Romero, aquel de usted lo conoce por detrás de las noticias, habló con la Radio Pública de Marcos Paz y nos decía lo siguiente. En este caso voy a contar algunas de las estrategias que creo yo que fueron centrales a la hora del acceso de la llegada de Macri y bueno, y del poder real, del círculo rojo al poder en la Argentina. Y bueno, y algunas de las estrategias que usan para mantenerse en el poder. Vamos a también a echar un vistazo sobre lo que hoy se conoce como lawfare, que no es otra cosa que la utilización de todos los mecanismos que tiene el poder y las democracias para mantenerse en realidad y para vaciarla de sentido. Pero bueno, un poco esa es la idea. Yo voy a estar contando algunas cosas, voy a mostrar algunas imágenes, algunos videos que a mí me parecen centrales a la hora, digamos, para poder comprender mejor eso, y después le voy a hacer una entrevista abierta a Axel Kicillof ahí, para que cuente también su mirada, digamos, cómo vivió él como ministro de Economía también esas cuestiones. ¿Qué piensa de eso? Profe, ¿cómo estás? Te saluda Bernardo Elfman. ¿Qué haces, Bernardo? Bien. A ver, ¿cuándo nació Detrás de las Noticias? Porque vos lo hacías tanto en la tele, después un programa de radio, pero hace unos cuantos años, ¿no? Sí. ¿Y por qué nace de ese modo? Bueno, mira, en rigor, siempre que estuve así en los medios, traté de contar un poco también la trama que había en los medios de comunicación. Sí. Y siempre me interesó analizar eso. En algún momento no era tan común y estaba hasta mal visto estar analizando los medios. Decían que uno hacía periodismo de periodista, que eso no se hacía, que era como pisarse la manguera entre bomberos. Pero la verdad que a mí me parecía ridículo que nosotros podamos criticar a los jueces, a la policía y a los políticos y no podamos criticarnos entre nosotros. Así que, en rigor, en los medios en los que estuve, traté siempre, además de mi métier, digamos, que tenía que ver más con el análisis político o la política en sí, también analizar cómo los medios trataban las noticias me parecía central, importante, develador. Sí. Así que hice eso, después escribí un libro en el 2002-2003, sobre uno de los grupos, sobre el grupo Haddad. Sí. A mí me parecía interesante para mostrar que era un grupo, me parecía interesante para que se entienda qué es, digamos, cómo se mueven intereses detrás de las noticias. Y después sí, bueno, lo hice en televisión, hice un blog, hice radio y bueno, la verdad que me parece que siempre hay que estar muy atento a eso porque tiene un mecanismo perverso donde se supone que solamente cuenta la verdad a los medios, que no hay nada detrás, que hay una cosa como aséptica y equidistante, y yo creo que no es así. Se vende una falsa objetividad, yo creo que no es así. Ahora se habla de fake news o noticias falsas, como si fuera una pandemia de estos tiempos, y la verdad que yo creo que siempre existió eso, siempre existieron las noticias falsas y siempre se manipularon las noticias, así que bueno. Me parece que es un tema que hay que hablar, hay que advertirse, hay que contárselo a las sociedades, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo nosotros estamos más cerca de eso y lo advertimos más fácilmente por un tema de laburo, o sea, todos los días están ahí en la radio y acceden a las noticias y saben que algunos
mienten, otros dicen la verdad, y bueno, que hay muchas cuestiones relativas al poder y al dinero, etcétera, que sobrevuelan. Sí, sí. Y yo creo que hay que contar todo, ¿no? Me parece que digamos, tenemos que pararnos con honestidad intelectual frente a esas cosas y contárselo a la gente. Hoy digo, a ver, hay 2 o 3 comunicadores del gobierno, son muy fuertes, digo, Majul, digo, Jorge Lanata. Vos trabajaste con Lanata, día de Revista 23, digo, ¿qué pasó para que hoy alguien que nosotros lo veíamos como un gran progresista en su momento, hoy esté parado de las noticias de este costado? Yo creo que cualquiera que lo ve se da cuenta de lo que está haciendo. Yo creo que no oculta que lo hace y que con eso gana mucha guita, está muy contento, que se pudo comprar un edificio en Miami y todo eso. Bueno, digamos, cada uno se hará cargo de lo que... Yo lamento, ¿no? Pero cada uno se hará cargo de lo que hace en su vida, con sus convicciones, etcétera. Para el poder siempre es muy beneficioso tratar de comprar a alguien que tiene algún halo de credibilidad o de prestigio en las filas enemigas. Yo creo que eso es lo que hicieron con Lanata, es una estrategia que es bastante vieja para el poder. Yo creo que lo que hicieron es eso. Bueno, nada. Mañeto vio que necesitaba a alguien del otro lado para poder... Bueno, Mañeto y varios, ¿no? Sí, claro. Para poder entrar y atacar lo que ellos consideraban que era su campo adversario, y lo hicieron. Bueno, si es cuestión de plata, habría que ponerla. Y bueno, la habrán puesto. Profe, digo, a ver, nosotros, por ejemplo, tenemos 2 tipos de forma de dar las noticias. Uno, por supuesto, leyendo la tapa de los diarios, el cual nos ponemos a ver cuando nos damos cuenta verdaderamente que se transgiversa las noticias, ¿no? Y después tenemos un portal muy lindo que es de Infosiberia, ¿no? Donde nos vemos más identificados, además. Digo, es fácil transgiversar las noticias porque además estamos hablando, ¿no?, de la nación en menor medida, digo, por la cantidad de electores y en mucha mayor medida, Clarín con nombre y apellido de estos medios, ¿no? Pero que es muy habitual como hacen ese manejo en sus títulos. Sí, yo igual creo que la gente les cree menos, está más advertida. Afortunadamente creo que hay un momento muy interesante donde eso fue cambiando en los últimos años. En otro momento era mucho más difícil que alguien pueda cuestionarse lo que leía en el diario, veía en la televisión, lo escuchaba. Hoy es distinto. Hoy alguien te dice algo, decís, ¿pero dónde lo leíste? ¿Pero eso lo viste en TN o no sé, claro, Clarín? Al menos hay una duda, y la duda me parece que siempre es interesante en este sentido, porque permite repensar cosas, tratar de acceder a otra mirada de los temas. Después está el campo de creencias y las comodidades. Yo creo que hay un mecanismo también en cada uno de nosotros que siempre busca las noticias que más se adecúen a los pensamientos que cada uno de nosotros tiene, a las creencias. Y es como una especie de comodidad intelectual, ¿no? Para poder sobrevivir, y se genera algo que es, viste, como el líquido amniótico de, no sé, cuando los bebés están cómodos ahí, ¿viste? Están alimentados, y viven. Ahora el mundo exterior es otra cosa, claro. Bueno, y después cada uno define si quiere conocer o no lo que hay afuera y cómo se ve con eso. A mí me parece que lo que se va generando, lo que se ha ido generando es eso, digamos. Hay gente que se siente más cómoda creciéndole a Clarín y no yendo al fondo de la cuestión y se queda ahí y listo. Entonces eso consolida su creencia, y cuando vos le decís algo, no, salí, se robaron todo, claro, y listo, no se puede hablar más nada. Profe, cortito, 2 últimas cortitas si puede ser. ¿Tenés algún título de estos últimos días? Seguramente que algo comentarás en esta charla del viernes, pero para adelantarnos acá, que te haya llamado la atención en esto detrás de las noticias. Mira, todo el tiempo, si ahora me siento en la computadora y abro, me voy a encontrar con algunas sorpresas, algunos
por ejemplo, frente al autoprocesamiento que se le dicta a Cristina y a otros funcionarios y empresarios, seguramente ahí va, digamos, lo primero vamos a decir, bueno, ¿en qué se basó para acusarla? ¿No? Y cuando va, digamos, después lo que hay que hacer es ir a la nota. Yo sé que en muchos casos es eso. Sí. Pero a la nota y tratar de ver la documentación de eso, no la opinión del periodista. Sí, claro. Acá el problema que hay es que se presenta también como noticia lo que es la opinión del periodista. Sí. Eso no es una noticia, es una opinión que cada uno tiene, puede estar fundada o no, puede ser verdad o no. Después está el dato. El dato. A ver, alguien dijo que le entregó plata a Cristina, lo busco. Ah, mira, no dice nada. Es raro, porque supuestamente sí, pero si en ese ahí no está entrecomillado, no hay un dato. Me parece que eso es central, entender que uno necesita algo para... Bueno, este auto anda a 200. Sí, anda a 200, mirá. Claro. ¿Quién lo puso a 200? Claro. ¿Por qué bueno, si no creemos nada más, ¿no? Sí, pasa como cuando vamos a comprar un auto, una casa o algo y te dicen, no, esto, ¿sabes? Quédate tranquilo. Y después te quedas a 3 cuadras. Claro, claro. Profe, nos encontramos el viernes, ¿no? El 21 de septiembre, aquí en Marcos Paz, a las 20 horas, en clase pública del profe Romero junto a Axel Kicillof, imperdible seguramente, en la Sociedad Española, aquí en Marcos Paz. Bueno, saludo Bernardo, saludo Charlie, gracias. No, por favor, un placer, nos encontramos. Estamos en Política a Fondo y vamos a ir con una de las voces que hace minutos termina de dar su discurso en Ferro ante una multitud sentada al lado de Hugo Moyano. Estamos hablando, a mi criterio, hoy uno de los mejores sindicalistas, ¿no?, de los últimos años que ha dado el gremialismo argentino. Me refiero a Sergio Palazzo de la Bancaria, y hace un ratito, no mucho, decía esto en el acto en Ferro. De casi 50 regionales del interior del país, de CGT que están diciendo presente en este plenario. Agradecer a cada delegado y a cada militante de todos los espacios sindicales y políticos que hoy nos hemos congregado en este mítico Estadio Cerrado del Ferrocarril Oeste para elaborar un documento fundacional de este espacio que tiene por objeto
Los jueves, a las 6 de la tarde, Política a Fondo. Bernardo Elfman te propone un encuentro con toda la actualidad local, nacional e internacional en un programa de análisis político y social. Política a Fondo. Los jueves, a las 6 de la tarde, en la radio pública. Continuamos en Política a Fondo y te recuerdo algunas actividades. La fundamental mañana, día de la primavera, aquí en Marcos Paz, a partir de las 20 horas en la Sociedad Española, la visita del profe Javier Romero. ¿Te acordás de horas de las noticias? Bien, va a hacer algo que tiene que ver con eso, pero además va a ser una entrevista pública, ¿no?, al diputado nacional y ex ministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández, Axel Kicillof. Va a estar muy interesante, seguramente en la previa ahí charlará tanto el profe Romero como Axel Kicillof con los medios presentes. Y el sábado lo que hablamos con el licenciado, bien dicho, Antonio Soto, por una práctica de la psicología facilitadora, acceso a la salud. Esto va a ocurrir, ya te lo digo bien, en el Colegio de Abogados. Esto es muy cerquita, el Colegio de Psicólogos. Estamos hablando de Mitre al 900. Sí, el Colegio de Psicólogos está en Bartolomé Mitre al 600, por supuesto, en Morón. Interesantísima jornada de 9 a 18 horas. Como te decía, por una práctica de la psicología facilitadora del acceso a la salud. Vamos a ir con lo prometido. Sí, el día de ayer estuvo el intendente municipal Ricardo Curuche. En el bloque hablamos de temas como la salud pública, cosas que pasaron en la semana, una intervención oncológica impresionante, inédita, llevada a cabo por el equipo de Matías Norte, que justamente es uno de los directores del hospital, ¿no? Y además se pone en valor con 2 nuevas habitaciones, ¿no? Interesantísimo esto que está sucediendo, ¿no? Pero por supuesto también hablamos de positivo o negativo, ¿no? Lo que pasó no hace mucho tiempo con Octavio Pets, que además, bueno, desgraciadamente todavía la justicia no ha fallado en el tema. Y después hablamos de la contingencia, la crisis, lo inestable del gobierno nacional y provincial. Esto afecta al municipio. Bueno, todo esto lo vas a escuchar ahora, pero vamos a dividir en 2 partes. Vamos con el primer bloque. Esto sucedió ayer en los protagonistas. Esto decía el intendente municipal Ricardo Curuche. De Marcos Paz, pero es una planta que va a funcionar de una forma, en cierta manera, autárquica, digamos, sí. La idea de dar independencia de realización, porque va a tener una capacidad de trabajo muy alta. Uh-huh. Y así no se puede hacer, que no va a ser el caso, pero así no se puede hacer muchas cuadras, la capitalización que tiene, tan, digamos, como hito histórico en la parte de infraestructura, es tan importante como el momento en que se adquirió la hormigonera, allá por los años 60. Ajá. Es decir, y esto, bueno, haremos la presentación formal, creo que en octubre, que es el cumpleaños del pueblo, de una linda manera de festejarlo. ¿Y cuántos ya hay juntas vecinales esperando poder llevar a cabo esto? De las de la Hormigón están, digamos, las vigentes, que creo que será una docena más o menos de juntas, distintas secciones de cuadra. Y en esta estamos esperando un poquito para, digamos, formalizarlo. Hasta ahora vienen preguntando, llevando documentación. Hay, digamos, algunas conversaciones o compromisos de algunos vecinos que vos ya te vas juntando. ¿Y después el vecino esto llega en la factura? Pagan como si fuera como si te viene la cuponera, digamos, y se van pagando. ¿Y a cuántos años realmente? Y bueno, nosotros ahora se está haciendo, hay distintos planes, 12 cuotas, 18 cuotas, hemos extendido
los planes y tenemos un poquito que readecuar. Al bolsillo de cada uno. Se intenta. Y que se pasaba la otra vuelta, pongo un ejemplo concreto y que hay que ser pragmático en la vida. El caso de una abuela, de Vice Ricardo, pero bueno, obviamente, hoy no todos les cuesta llegar y le hicimos 12 cuotas y cuando se le venció las 12 cuotas, con 12 cuotas más, en definitiva terminamos haciendo 24 cuotas. Claro. La cuota tiene que ser pagable. Está bien, y lo importante es que aparte el beneficio que se tiene con este plan es que empiezan a pagar una vez que la obra está, digamos, inaugurada. Es decir, ni siquiera... ¿viste? Perfecto, claro, se paga y después se viene todo a pique. No está haciendo, digamos, depósito a cuenta, sino simplemente una vez que se terminó y una vez que fraguó, digamos... Que empezás a circular, ahí tenés el compromiso de... Intendente, uno piensa siempre que al final de la gestión de uno, ¿no? Uno ve los logros o en ese balance las cosas que faltan. Y con respecto al tema de los asfaltos, usted arranca en el 2003, ¿hay un porcentaje en el cual puede decir, bueno, hoy hemos sumado, ¿no?, tanta cantidad de asfalto? Por ejemplo, ¿cuántas calles había en aquel entonces? Y eso lo marca el INDEC nuestro, el INDEC municipal, y nosotros hizo muchas cuadras. Cuando comparemos, digamos, gestión, porque justamente las dos gestiones van a estar en los 16 años, vamos a estar por arriba. ¿Sí? Sí. Bueno. Sumada la de hormigón, vamos a ver cuánto vamos. Pero no importa cuánto se hizo pero no digo para esto de polemizar si uno hizo más, sino por la gestión suya, no que uno ve el beneficio. Nosotros, si vos agarrás, y esto es mérito yo siempre digo, desde la creación del partido, porque cada uno a su manera y en su forma y a su posibilidad sumó. Marcos Paz, hoy no estamos, más allá de que podamos tener, y no está mal de que haya, digamos, la buena crítica. El tema está, digamos, tampoco digo que no esté mal, pero sí por lo menos cuestionable cuando la crítica se hace con algún tipo de intencionalidad. Y la intencionalidad justamente no es lo positivo, el procurar lo mejor. ¿Sí? Entonces, ahí hay que remarcarlo, pero los indicadores del distrito comparado con otros distritos no son para nada malos, y no es por el intendente, no es por la gestión, es por la comunidad toda. Nosotros, entonces, es mérito de todos, pero nosotros pensar que ahora con esta obra, por ejemplo de cloaca, prácticamente va a estar el casco urbano, la población, vamos a estar mejor. No quiero nombrar otros distritos porque si no van a decir, no, van a ¿por qué? Claro. Pero muchos de los que salen con muchas horas y minutos de publicidad en los canales nacionales, y nosotros estamos, pero lejos, mucho mejor, en los porcentuales de agua. Después puede decir el servicio es caro, el servicio no es caro, en este caso con el agua y la cloaca, porque hoy lo tiene la provincia, pero nosotros nunca hemos, por más que lo tiene la provincia, nosotros nunca hemos dejado de gestionar fondos y recursos. Entonces, en ese sentido, yo creo que si miramos esas fotos, no son malas. Y hablando, si en otro momento los gráficos. Seguimos con más fotos, intendente, y una fue, hoy lo hemos vivido, el hospital municipal con ampliación de salas, ¿no? Mejoramiento. Y además, hoy estaba Matías Norte, que lo han sumado a la gestión, lo han sumado a la dirección del hospital, que es un excelente cirujano, contando de una cirugía hecha en el día de hoy, de aquellas, ¿no?, donde contaba con lujo de detalles como, ¿no? Como todo buen cirujano. Claro, totalmente, ¿no? Una cirugía en la cabeza de una persona, oncológica, exactamente. Por ello, digamos, a ver, yo en eso agradecido a todo el personal del hospital, nosotros, tanto Matías Norte como Castro, Mariano, eran médicos que teníamos ya en la plantilla, han aceptado el desafío de sumarse a la dirección médica y conforman un tándem que, sumado a los otros profesionales que dirigen el hospital, ponen el mejor esfuerzo. Es decir, pensar que son profesionales que están
sanatorios privados de primer nivel, en hospitales, escuelas como es el hospital de clínica, y el tipo de cirugía, por citar un ejemplo, porque también hubo cirugía cardiovascular. Política a fondo, con la conducción de Bernardo Elfman. 90.7, la radio pública. Entrevistas a la manera de Bernardo Elfman. Las voces del pueblo hablan en la radio pública. Política a fondo. Un pueblo, todas las voces. En Política a Fondo estamos en los últimos 13 minutos, un poquito menos por supuesto, vamos hasta las 19:30. Vamos a seguir escuchando más del intendente municipal Ricardo Curuche, que pasó ayer por los protagonistas. En el último bloque hablamos de contingencia, de crisis, ¿no? De cómo guardar en la latita para paliar estos momentos. Y esto nos decía el intendente con medidas de contingencia que está tomando aquí en Marcos Paz. Bueno, eso no va a infraestructura. Sí, es la latita que va a hacer mover la máquina que charlábamos antes. Bien, bien. Si vos me decís parado desde el lado del gobierno nacional, yo creo que vuelve a mostrar otra cuestión, digamos, parar el equipo con línea de 3, después poner una de línea de 5, después mandaste todo al ataque y te quedaste con el stopper solito ahí y después mandaste a los 8. Es decir, por un lado bien, que se pudo recuperar ese fondo, por el otro lado es decir, cómo lográs el déficit cero, de equilibrar las cuentas, si va cediendo a cada reclamo, por el cual, no sé, ahí esa respuesta no la tengo, se me plantean algunas preguntas, pero bueno. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Y no sé cómo va a ser para compensarlo. Claro. Intendente, digo, el gobierno nacional, después del acuerdo con el Fondo Monetario, es un ajuste detrás de lo evidente de esos ajustes, muchos empleados desgraciadamente a la calle. ¿Usted tiene que ajustar algo? Nosotros lo dijimos cuando fue después del jueves lluvioso, frío y destemplado del dólar a 40, que fue un momento muy sensible para el gobierno y para la oposición. Había rumores de todos los tenores. Y la oposición también, yo me acuerdo de lo que digo, no estaba parada en la cancha como tenía que estar un equipo parado, y después la historia se escribirá. Pero ahí estuvo... ¿Te dice que estuvo floja la oposición? Todos. El jueves a la tarde, todos. Ajá. Vos sabés que el jueves no había... El gobierno sabe muy bien la oposición porque cómo debería haber... Porque los teléfonos que, digamos, se levantaban, podemos después coincidir o no, pero eran pocos los gladiadores que levantaban el teléfono para decir, bueno, si acá se presenta una situación delicada o sensible, estamos. No eran muchos, mucho biribiri en la tele, pero después cuando hay que ponerse el bolsego no aparece. Recuerdo que ese día que hicimos a Radio Pública hablar con varios actores políticos y ninguno atendía el teléfono. Nadie atendía el teléfono. Te digo, nosotros sí salimos a decir, garantizamos la institucionalidad, la gobernabilidad depende de cada uno de los actores, nación, provincia, provincia, eso es municipio. Y con respecto al gran problema, que en principio tiene varios, pero el gran problema que es el tema de lo que le pide el fondo, que es el equilibrio fiscal, el municipio, nosotros estamos en equilibrio fiscal. No lo digo ahora, lo dije monocordamente, que nadie, viste ahí, a veces dice, para acá el intendente, bueno, vayan a los archivos, 1 de abril, apertura de las sesiones ordinarias del Consejo Liberante, cuando decimos los números, hay equilibrio fiscal. Antes de que sucediera todo esto, porque en esa época el dólar creo que estaba 18, 15 más o menos. ¿Y cómo se hace, Diego, justamente esto? Administrando como corresponde. Usted habla a Gobril, capaz con un dólar, como dice usted, a 18 mangos, y hoy está más del doble. Sí, con imaginación. Cuando vos sos ordenado en la administración, el recurso, obviamente tiene un límite, ¿no? Pero si el país se complica mucho, ¿no? Por más buena administración que tenga, nosotros somos, si lo miramos como empresa, el presupuesto está equilibrado. Si vos lo mirás como una empresa, hay deuda, así que la deuda flotante, la consolidada, que se tiene de siempre, pero el patrimonio del municipio,
cancelás y todavía te queda mucho capital. Como empresa, sí. es una empresa muy ordenada, como una empresa social de servicio. Y bueno, para eso cuando vos comprás el municipio, la Quinta de Devoto, a $1 de 7,50, das un beneficio a la población, pero capitalizás el Estado municipal. Claro. Cuando vos compras el nuevo Corralón, que son 4 manzanas, vos das un servicio, pero también capitalizás, que es la empresa de todos. Entonces, eso te lleva a que en el cuento de los 3 chanchitos, cuando viene la tormenta, la casita está mejor parada que otra que no está. Y vos dirás, bueno, pero alguien dirá de que fue el gobierno anterior que le dejó a pobre. Yo creo que el presidente, vos tenés, y lo voy a decir con mucho respeto, cuando yo asumí, la empresa Genelva pagaba lo que hoy fuera lo de cualquier vecino, ¿sí? Ponele 500 pesos. 500 pesos. Y tenía estabilidad tributaria por 20 y pico de años. Hoy esa empresa paga 10 millones de pesos. Hay un principio que a lo mejor desde la colectividad a lo mejor no lo podemos llegar hasta... Pero el Estado es el Estado. No existe sociedad sin Estado. No, por supuesto. Y entonces, el que más capacidad contributiva tiene que hacer el sacrificio solidario. No, pero hay algunos desfosforados que salen a pregonar ya abiertamente. Libertarios son. Milei, que me resulta muy simpático, pero se pone histérico y dice que se disuelva todo. No. Entonces, acá el muchacho es para ponerse hay que ser frío porque si no te desbarranca el auto. Entonces, yo por eso agradecido a la sociedad que puede refunfuñar y puede decir, pero acompaña, pagando cada uno lo que tiene que pagar. Y la misma empresa, entendiendo, hoy paga 10 millones de pesos. ¿Sí? Ahora, obviamente, si a la empresa vos no te le parás en firme, ¿qué prefería pagar 500? Por supuesto. Ahora, vos podés tener una discusión adulta, responsable, seria, y tributa, y hoy esa empresa está haciendo una inversión de 350 millones de dólares. Ahora, lo que tiene que hacer, con mucho respeto, es poner reglas de juego claras y decir, si vos me decís, a ver, lo está haciendo Trump. Aplica aranceles contra los chinos. Y los chinos le devolvieron las atenciones hoy y le aplica aranceles. Lo único que lo ponemos somos nosotros. Entonces, equilibrio fiscal, sí, pero no a costa del hambre de la gente, la no medicamento de la gente. Porque donde todo es cero es el cementerio. Bueno, digo, ahí no tenés nivel de queja alguno. Claro, hay un tema. Porque si no estaríamos produciendo un milagro, lo cual sería otra cuestión. Ahora, y permitimos. Vamos a llevarlo a seguir hasta la posverdad. Miraba un informe el otro día de un medio europeo y entonces te dice, sin nombrar, que en la última, porque se cumplieron los 10 años de la burbuja financiera de Norteamérica, Unidos, que ya están pronosticando la próxima. No saben dónde, no saben cuándo, que espero que no sea acá, que no arranque acá. Veremos. Ahora después Pero bueno, ¿quién salió mejor parado? ¿Latinoamérica o Europa? El 90% te dice Europa, si es el primer mundo. Latinoamérica. ¿Y por qué? Porque eso no te lo dice el informe de la BBC. ¿Quién estaba? Y te los liman. ¿Pero qué había? Gobiernos populares, no populistas, populares. ¿Que cómo se sale? Con heterodoxia económica, con políticas anticíclicas. Donde, ¿cómo se sale? Levantando el consumo. Ahora vos me dirás, pero son todos unos chantas, Estados Unidos es lo mejor, lo cual este gobierno comulga. Y me parece bien, no digo que no. ¿Cómo salió Roosevelt en los años 30 para salir de la crisis? Con el Estado. ¿Qué hizo? Hacía el pozo uno y venía otro atrás, porque estaba la Gran Depresión, no era recesión, era la Gran Depresión. Donde también fue una burbuja especulativa financiera.
lo que hay que hablar a la gente es con propiedad. La timba financiera, y esto lo digo, vos podés, sí. A mí me echaron de la Bolsa de Comercio cuando, como quinto año, fuimos a una visita guiada, y yo le dije, esto es una gran mentira. Y era el abanderado del Colegio Nacional. Pero no te pueden responder las 3 preguntas, porque la probabilidad matemática de la timba es que vos lo llevás, y cuando vos ves que podés perder, salís del juego. Entonces vos siempre ganás la perinola. Claro. Nunca pierdes. Entonces, no se hace grande un país con timba financiera. Se hace con un modelo productivo. Y a Trump, con sus defectos, con sus virtudes, tipo hoy no lo sacás más de Estados Unidos. Porque la desocupación es casi nula, el ingreso, la inflación la tiene doméstica, se pelea con el mundo, pero el pueblo norteamericano ya le ganó la interna república. A todos los amigos de Yanquilandia, ¿no? Con políticas totalmente diferentes a lo que hace este gobierno, del cual... Porque también hay buena gente en Estados Unidos, también hubo buenos demócratas y buenos republicanos. Porque el otro rubro era republicano, y también, digamos, el tema siempre es la esencia del ADN. ¿Tenés buena intención o tenés mala intención? Puede haber muy malos en el campo nacional y popular, y los hay, que pueden ser delincuentes, mételo preso. Y también puede haber buena gente en el mundo liberal, de buenas relaciones con Estados Unidos, te incluyo hasta el Fondo Monetario. Pero digamos, el tema es qué mirada tenés. Ahora, si no le estás cobrando al que le podés cobrar, si al que por la rema le sacás beneficios, ¿sí? Y se complica. Si aparte le decís que le vas a poner una retención y se la pones en pesos, si aparte le decís que podés comprar los dólares y los podés girar libremente a tu casa matriz, entonces, ¿cuándo es un colador? Es tener agua entre las manos. ¿Cuánto la podés tener? Ahora, con esto quiere decir que nosotros estamos para ayudar. Digamos, modestamente, digamos, en ese sentido también uno se comunica con los funcionarios nacionales. Quería justamente consultarlo esto, cuando usted plantea, no, está perfecto, pero digo, estamos para ayudar. Tenemos mucha gente que está pasando mal, ¿no? Y por eso escuché que en unas últimas conferencias, ahí estaba la voz, ¿no?, del intendente Ricardo Curuché, 1 hora y 4 minutos, por supuesto, resumido aquí en la última media hora de Política a Fondo. Política a Fondo, con la conducción de Bernardo Elfman. 90.7, la radio pública. Entrevistas a la manera de Bernardo Elfman. Las voces del pueblo hablan en la radio pública. Política a Fondo.